Dusty Creek, territorio de Wyoming, verano de 1872. El sol caía como una maldición, horneando los tablones de madera de la plaza del pueblo hasta que humearon con polvo. Los hombres se apoyaban en las sombras de las tiendas, el sudor oscurecía sus cuellos. Las mujeres apartaron la mirada. El centro de atención estaba de pie en una plataforma elevada, con las muñecas atadas frente a ella y la cabeza en alto a pesar del miedo en sus ojos. Por último, ladró el subastador, secándose el sudor de la frente con un paño sucio. ¿Quién la llevará? Joven, tranquilo, lo suficientemente fuerte para trabajos ligeros. Alguien entre la multitud escupió. Nadie quiere una chica china que ni siquiera pueda hablar inglés. La risa, tenue y cruel, crepitaba como leña. La muchacha en el andén no se inmutó. Su nombre era Lee Hua. Tenía 18 años. Su vestido, una vez rojo, se había descolorido a un marrón polvoriento, y su cabello negro estaba trenzado apretadamente sobre su espalda. Ella no había hablado desde que comenzó el viaje. Ella no lloró, pero sus manos temblaron levemente, una traición al miedo que contenía detrás de su quietud. No vale ni $1, murmuró alguien. Estará muerta para el invierno, añadió otro. La voz del subastador se elevó de nuevo, aguda y impaciente. Vamos, es la última. No me dejes con un peso muerto. Se hizo el silencio. Se acercaron pasos. Lentos, pesados, seguros. James Morgan salió de debajo de la sombra del toldo del salón. 32 años. Alto, delgado, con abrigo negro desgastado y botas polvorientas. Caminaba como un hombre que había perdido más de lo que decía, y lo llevaba en silencio. Viudo desde hacía 5 años, sin hijos, y con un rancho a 5 kilómetros al este del pueblo, solo con caballos y viento como compañía. Se detuvo al pie del andén, mirando a la chica con los ojos entrecerrados. «Doy $50». Murmullos resonaron entre la multitud. El subastador parpadeó. «¿50 por esta?» «Ya no está a la venta», dijo Morgan con calma, metiendo la mano en su abrigo. «No la compro para trabajar. Le voy a dar un nombre. Mío. La quiero como esposa». La multitud se quedó en silencio. El viento se detuvo como si estuviera escuchando. «Ella no habla ni una palabra de inglés», dijo alguien en voz baja. James se giró lentamente. «Mi abuela tampoco. Aún así, construyó una casa y crió a 5 hijos. La comprendíamos perfectamente». Los labios del subastador se torcieron. «¿Hablas en serio?» Morgan dio un paso adelante y dejó los billetes. «No juego juegos». Lia lo miró fijamente, insegura. Sus ojos se encontraron con los de ella. Sin hambre, sin crueldad, pero constante. Ella no entendió las palabras, pero algo en su mirada decía, ella no era carne en un mercado. Era humana. El subastador murmuró y lo llamó, vendido al señor James Morgan. Hizo un gesto al ayudante, quien se adelantó y cortó las ataduras de liegua. Se frotó las muñecas, parpadeando ante el sol, ante la extrañeza de todo aquello. James no la tocó. Él esperó hasta que ella lo miró. Luego inclinó la cabeza ligeramente como para preguntar, ¿listo? Ella asintió una vez. La condujo a través de la multitud. Ahora la gente se separó en silencio. Algunos observaban con juicio, otros con incredulidad. Liwa caminaba a su lado, no detrás. Ella no habló, pero levantó la barbilla. En el carro, James le ofreció el asiento a la sombra. Ella dudó y luego subió. Tomó las riendas sin decir palabra y el carro avanzó, alejándose de la plaza, lejos del andén, lejos de las miradas. Liwa se sentó rígida, con las manos en el regazo y el corazón latiéndole con fuerza. James dijo solo una cosa durante ese largo y traqueteante viaje fuera de la ciudad. «Ahora estás a salvo». Ella no sabía qué significaba, pero la forma en que lo dijo, en voz baja como un juramento, la hizo creerlo.
y por primera vez en semanas, se permitió exhalar. Las ruedas crujieron bajo ellos y el polvo se elevó como humo en la luz que se desvanecía. James sostuvo las lluvias con una mano, mientras la otra descansaba libremente sobre su muslo. No dijo nada, mantuvo la mirada hacia adelante. La muchacha a su lado, pequeña, quieta, envuelta en el mismo chal opaco, agarraba una bolsa de tela en su regazo como si contuviera todo su mundo. Lia no lo miró. Ella miraba fijamente hacia adelante, con la columna rígida y los ojos fijos en el horizonte. Sus nudillos estaban blancos de agarrar la correa. James la miró varias veces, midiendo su silencio, su tensión. Ella no había hablado desde la subasta, ni siquiera cuando él la ayudó a subir al carro, ni siquiera cuando el pueblo quedó detrás de ellos y las llanuras abiertas tomaron el control. Cuando la cabaña apareció a la vista, simple de un piso, flanqueada por un granero y dos cercas de corral desgastadas por el tiempo, el sol ya había bajado, tiñendo el valle de oro. James detuvo el carro y bajó primero. Él no ofreció ninguna mano. Pensó que ella no querría el contacto. Ella dudó antes de seguir, bajando con cuidado y sujetando firmemente el bolso contra su pecho. Sus ojos recorrieron los alrededores. El gallinero, la pila de leña, el humo que sube por la chimenea. Ninguna otra gente, ninguna voz, solo él y el viento. James caminó adelante y luego se detuvo en el porche. Tu habitación está a la izquierda, dijo. Hay agua caliente en el lavabo. Li Hua no respondió, pero pasó junto a él y entró despacio, como si temiera una trampa. La vio desaparecer tras la puerta y luego dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Dentro, la habitación principal crujió con sus pasos ligeros. No exploró. Simplemente se quedó un momento en la esquina y se arrodilló para dejar su bolso junto a la cama. La habitación era pequeña pero limpia. Una cama individual, una ventana, un lavabo, una taza desportillada con una ramita de lavanda. Alguien había intentado volver a casa. Quizás su difunta esposa. Quizás el propio James, con su torpeza y su forma de hablar. En su habitación, Lia metió las manos en el cuenco de agua, haciendo una mueca de dolor al ver lo frías que estaban. Se limpió la cara, luego los brazos, quitando el polvo del pueblo, del carro, de cada mano que la había tocado desde que el barco atracó. Le temblaban los hombros, pero no lloró. En la cabaña principal, James se movía en silencio, encendiendo el fuego y quitándose las botas. Echó guiso de la olla a un cuenco, pero no lo tocó. El apetito lo había abandonado en Dusty Creek. Permaneció junto al fuego un buen rato, con los brazos cruzados, mirando fijamente las llamas. Podía oír sus movimientos, suaves, cuidadosos. Probablemente estaba demasiado asustada para dormir. No podía culparla. Mientras el fuego se apagaba, James cogió una manta, abrió la puerta trasera y se dirigió al granero. Ni siquiera consideró ocupar la segunda cama de la casa. Eso se habría sentido como algo que no se había ganado. Los caballos se estremecieron al entrar. Encontró un lugar en la paja cerca de la pared y extendió la manta. El aroma a heno y pino viejo flotaba en el aire. Se tumbó, mirando las vigas, dejando que el dolor del día se asentara en sus huesos. Dentro, Liwa se acurrucó bajo la manta, con los ojos abiertos en la oscuridad. No se había quitado los zapatos. No podía oír nada más que el crepitar de las brasas y el arroyo de madera. Ni pasos, ni respiración agitada en la habitación contigua, ni un hombre en las sombras. Se acercó sigilosamente a la ventana y miró hacia afuera. A la luz de la luna, pudo ver la silueta de la puerta del granero cerrada, y más allá, una tenue luz naranja que se filtraba por las rendijas. Él estaba allí afuera. No entendía todo lo que había dicho, pero entendía lo suficiente. No dormía en la casa. Le estaba dando espacio. Regresó a la cama, se ajustó más a la manta y apretó la mejilla contra la almohada. El aroma a cedro, tenue y desconocido, se aferraba a la tela.
Sus párpados se volvieron pesados. El silencio ya no parecía miedo. Era como la primera bondad. La mañana llegó temprano en el valle, mucho antes de que el sol saliera por completo sobre las colinas. El cielo se tiñó de un gris pálido y los primeros pájaros se agitaron entre la maleza. Lia se movía como una sombra por el patio, descalza, con el chal bien abrigado. Llevaba 2 vacas de metal, una en cada mano, llenas de agua fría del arroyo que corría cerca del campo trasero. Las manijas crujieron. En voz baja. No emitió ningún sonido. James observaba desde el granero, medio escondido tras una viga, con los brazos cruzados. Lo hacía casi todas las mañanas, simplemente observando. No de forma intrusiva, sino en silencio, con algo parecido al respeto. Siempre regresaba antes de que la casa se hubiera despertado del todo, colocaba las verduras. Ella había sacado del rosal seco del jardín zanahorias, algunas cebollas, algunas verduras marchitas, y desaparecía de nuevo en su habitación. Nunca pedía nada, nunca hablaba. Él, a su vez, nunca llamaba. Dejaba pan caliente, huevos cocidos y té negro en una bandeja de madera fuera de su puerta todas las mañanas. El vapor subía en espirales hasta el pasillo. Ella nunca cogía la bandeja mientras él la observaba, pero cuando volvía 1 hora después, siempre estaba vacía. Este silencio se convirtió en su ritmo. Pasaron los días. Una mañana, cuando fue a buscar la bandeja, algo nuevo reposaba encima. Un cuadrado de lino doblado, cosido con un delicado hilo rojo. Un pañuelo. Los bordes eran irregulares pero cuidadosos. Una sola flor florecía en la esquina. Le dio la vuelta una vez, luego 2 veces, con la mano. Ralentizando. Sin palabras, solo hilo. Pero decía más que el silencio. Esa noche preparó la cena, nada sofisticado, solo estofado de conejo y pan fresco, y colocó un cuenco extra en la mesa, no junto al suyo, sino al otro lado como una invitación con espacio. Ella no vino, pero más tarde, cuando salió a cuidar los caballos, el cuenco extra estaba vacío y limpio. Sonrió. Esa noche, no durmió en el establo. En cambio, tomó la manta y la extendió cerca de la chimenea en el suelo de la sala principal, lo suficientemente cerca para calentarse, lo suficientemente lejos para no molestar. Ella lo escuchó, siempre lo hacía, pero no protestó. Dejó que la luz del fuego parpadeara a través de su puerta. Al día siguiente, el silencio entre ellos se sintió más suave. Ella comenzó a quedarse más tiempo en la cocina, enjuagando verduras en silencio o secando hierbas del gancho de la ventana. Seguía sin hablar, pero su presencia ya no era fantasmal. Empezó a notar pequeños cambios. La forma en que su trenza colgaba más suelta por las noches, la forma en que se detenía cuando el viento soplaba entre los árboles como un recuerdo, la forma en que nunca pedía, pero siempre daba algo, ordenaba la chimenea, apilaba la leña, doblaba los trapos de cocina. Una tarde, justo cuando el sol se derretía tras la cresta occidental, James estaba de pie en la puerta, observándola cepillar la tierra de un manojo de cebollas silvestres que había recogido. Ella se sentó en los escalones, con las piernas dobladas bajo el cuerpo, la cara enrojecida por el calor del día. Él se aclaró la garganta. Levantó la vista, sobresaltado, y luego se quedó paralizado. Se acercó lentamente, como si se acercara a un potro asustado, le tendió una mano, no para ella, solo abierta, vacía. No sé cuánto lo entiendes, dijo con dulzura. Pero esta casa, ahora es tuya si así lo quieres. No tienes que seguir empacando tus cosas. No tienes que seguir durmiendo como si estuvieras lista para irte. Ella lo miró fijamente, sin pestañear. Luego, lentamente, muy lentamente, bajó la mirada. No por miedo, sino por algo más. Gratitud. Un suspiro escapó de sus labios. Ni una palabra. Sus hombros temblaron una vez y ella apretó las cebollas con más fuerza contra su pecho. James no se acercó. Solo asintió una vez, se dio la vuelta y volvió a entrar.
Más tarde esa noche, cuando pasó por la sala principal, encontró el pañuelo rojo cosido cuidadosamente colocado junto a un tazón de té, esperando en la mesa, y junto a él, otro paño doblado, sin brillo, esperando su siguiente mensaje. La estación seca se había asentado sobre la tierra como una segunda piel, agrietada, implacable y llena de silencio. Los campos no habían visto lluvia de verdad en semanas, e incluso las gallinas escarbaban con poco esfuerzo, como si estuvieran demasiado cansadas para molestarse. Pero dentro del rancho, algo más suave había comenzado a florecer. James no la presionó. Nunca lo hacía. Pero cada mañana, le mostraba cómo funcionaban las cosas. Se lo demostraba con paciencia, sin levantar la voz, sin dar por sentado que ella lo entendía hasta que ella le demostraba que sí. Y poco a poco, Lioa respondió. Empezaron con las gallinas. James guió sus manos con suavidad, mostrándole cómo mezclar el alimento, la avena, la harina de maíz y la sémola, cómo esparcirlo justo en el punto justo para que los pájaros no se picotearan hasta hacerse pedazos. Le mostró el ritmo de la tarea, los pequeños detalles que mantenían a las aves poniendo, que evitaban que los huevos se rompieran. Ella escuchó en silencio, observándolo atentamente, asintiendo cuando comprendía. A veces imitaba el gesto con exagerada lentitud, esperando su respuesta. Luego llegaron las vacas. La condujo al establo donde la vieja vaca lechera morena masticaba con perezosa indiferencia. James se agachó a su lado y le mostró cómo colocar el taburete en su sitio, cómo apretar y tirar suavemente, cómo no dar tirones. Lia dudó al principio, pero luego se arrodilló, con la trenza cayendo hacia adelante, y lo intentó. El primer chorro fue torcido, el segundo no alcanzó la clara por completo, pero en el tercero, la leche dio justo en el blanco. Ella lo miró y él le dedicó una pequeña sonrisa torcida. Ella no le devolvió la sonrisa. Todavía no. Pero sus ojos se iluminaron brevemente. Más tarde esa semana, lo sorprendió. Limpió un pequeño espacio en la cocina y comenzó a recoger cosas. Hojas de plátano de un manojo seco que había traído en su bolso. Arroz glutinoso que había rescatado de una lata. Raíz de jengibre que había pelado y cortado con cuidado. Él la observaba desde la puerta mientras ella remojaba, envolvía y doblaba. Cuando él dio un paso al frente, curioso, ella le hizo un gesto para que se sentara. Luego le entregó una hoja de plátano, señaló el arroz y golpeó la encimera con los dedos 3 veces. «Imítame». James intentó torpemente. La hoja se rompió. El arroz se derramó. Ella no rió todavía. Solo tomó sus manos y las guió lenta y pacientemente, como él las había guiado. El jengibre humeaba en una olla cercana. El aroma llenó la cabaña. Esa noche comieron juntos en el porche. Ella le entregó un tazón de arroz glutinoso con sirope de jengibre. Él lo probó y exhaló, sorprendido. «Bueno», dijo. «Muy bueno». Bajó la mirada, pero sus manos se detuvieron por un momento, un leve atisbo de orgullo ablandó sus hombros. Se convirtió en su patrón. Él le enseñó lo que sabía. Ella le devolvió el regalo con la misma moneda. Una tarde, el viento cambió. James estaba apilando heno cuando las nubes llegaron sin previo aviso. Un trueno retumbó en el cielo abierto y las primeras gotas gruesas comenzaron a caer antes de que tuviera tiempo de meter las herramientas. Liwa estaba cerca del gallinero, sosteniendo una pequeña cerca de madera, cuando cayó el aguacero. Jadeó, mitad por la sorpresa, mitad por el frío repentino. James la llamó, haciéndole señas para que se dirigiera al granero. Ambos corrieron, resbalando sobre la arcilla húmeda, con las camisas empapadas en segundos. Ella llegó primero al granero y se agachó bajo el alero justo cuando James doblaba la esquina. Su bota se enganchó en una tabla suelta. Se tambaleó hacia adelante, agitando los brazos, y aterrizó con fuerza en el viejo barril de lavado con un chapoteo tan fuerte que espantó a los pájaros. El agua brotó como una fuente. Liwa se quedó paralizada. Abrió los ojos de par en par.
Entonces se llevó la mano a la boca y rió. No fue una risa silenciosa y educada, sino una risa real, proveniente de lo más profundo de su pecho. Era ligera, sonora y completamente inesperada. James se sentó en el barril, goteando y parpadeando. Miró fijamente. La miró atónito, no porque estuviera mojado, sino porque era la primera vez que la oía reír. La miró como si el sonido en sí fuera un milagro. Sus mejillas se sonrojaron. Intentó detenerse, pero cuanto más lo miraba, con el pelo pegado a la frente y la camisa pegada al pecho, más se le subía la risa. Él rió entre dientes, entonces bajo y áspero. Me alegra ver que mi orgullo sirve para algo. Se tapó la boca, pero sus ojos brillaron, y así, el silencio entre ellos se quebró un poco, y algo nuevo se coló. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra el techo y el fuego calentaba la cabaña, James se sentó frente a ella, todavía secándose las botas, y ella le entregó una pequeña toalla, una que había bordado con una diminuta gota de lluvia en hilo rojo. La miró, luego a ella, y sonrió. Esta vez ella le devolvió la sonrisa. James regresó del campo al anochecer, con las manos polvorientas y callosas, esperando la quietud de la noche. Dentro, Li Hua estaba sentada a la pequeña mesa de madera, con carbón en la mano y una pila del papel se extendía ante ella. La tenue luz de la lámpara, trazando sus cuidadosos trazos. Levantó la vista, sobresaltada. No esperaba que llegara tan pronto. En la hoja superior se extendía una escena que reconoció incluso antes de comprender. Un pueblo en llamas, techos de paja consumidos por el fuego. La mano de Li Hua temblaba ligeramente al dibujar las vigas humeantes. Pasó a otra página, dibujando a un niño pequeño, delgado, con los brazos extendidos, la boca congelada en un llanto silencioso. Un medallón colgaba delicadamente de su cuello. El tercer dibujo mostraba un tren que se perdía en el horizonte, una niña solitaria agarrando un pequeño bulto en medio de un vagón. James se aclaró la garganta suavemente. Ella apartó la mirada, con la boca apretada. Él no preguntó. Simplemente se sentó a su lado y la observó mientras doblaba cada dibujo con solemne deliberación, metiéndolos en un paño doblado. Su presencia era paciente, esperando sin presión. Cuando terminó, desdobló la imagen más grande, el pueblo en llamas, y la empujó hacia adelante. Su dedo trazó las llamas, luego se movió hacia la figura de la chica que sostenía la mano del chico en una colina lejana. Siguió el tren. Él vio su historia: pérdida, huida, exilio. Apoyó la cabeza sobre la mesa, con la respiración entrecortada, sacudiendo el paño. Él esperó, dándole tiempo. Por fin, ella levantó la mirada. Ojos rojos pero firmes. Él extendió la mano, alisando el dibujo y guardándolo con cuidado en el bolsillo de su pecho. Su mano se detuvo allí, una silenciosa promesa de que no eran necesarias las palabras. Ella parpadeó sorprendida. Él asintió una vez y se puso de pie. Más tarde, a la luz del fuego, recogió trozos de madera y se puso a trabajar. Formó una pequeña caja de madera, con los bordes alisados, las astillas lijadas, una tapa sencilla tallada con cuidado. Dentro colocó los dibujos doblados, y junto a ellos un peine de madera pulida, cada diente fino y uniforme, elaborado por sus propias manos. Lo cerró con confianza y se quitó el serrín del pantalón. Agachada esa noche junto al resplandor de la chimenea, Li Hua miró al vacío, perdida en el recuerdo y la añoranza. James colocó la caja de madera entre ellos. Ella levantó la vista, perpleja. Él levantó la tapa, dejando al descubierto su dibujo y el peine. Él levantó el peine y se lo puso en la mano. La madera lisa e intacta se calentó con su tacto. Su voz era baja y serena. Tu pasado no tiene por qué desaparecer, pero tu futuro, si lo deseas, puede comenzar aquí. Sus ojos se abrieron mientras las palabras se atascaban en su garganta. Él le apretó los dedos suavemente. Ella asintió, las lágrimas se acumulaban, pero una frágil sonrisa se formó en sus labios.
La tarde siguiente, con el crepúsculo cubriendo el cielo, Lia estaba sentada a la mesa con un pequeño cuaderno abierto ante ella. James se inclinó en la puerta y observó. Levantó una página donde se encontraban dos cuidadosas palabras en inglés. Gracias. Su voz era vacilante pero clara. Gracias. Cerró el cuaderno suavemente y respondió, de nada. Después de eso, comenzaron las lecciones nocturnas. James admitió que nunca se había aventurado lo suficiente como para aprender otro idioma. Lie Hua tarareaba himnos en mandarín. Melodías de su tierra natal flotaban en el silencio. La guió a través de los conceptos básicos del inglés, los días de la semana, los nombres de los animales y cómo pedir agua o calor. Ella imitó cada palabra, con el ceño fruncido en señal de concentración, hasta que su pronunciación sonó verdadera. Aplaudió en silencio. A su vez, ella le enseñó mandarín. Tropezó con sus complejidades tonales, pero su risa, suave y genuina, lo animó. Ella enseñó una tarde, señalando su pecho. Corazón, repitió hasta que ella asintió, satisfecha. Un amanecer la encontró en la puerta, con el cabello suelto y los ojos brillantes por la luz temprana. Llevaba un balde de agua. Ella sonrió y simplemente dijo, gracias. El momento fue pequeño pero dijo mucho. A partir de entonces, las comidas de la mañana se convirtieron en rituales compartidos. Pan caliente y té, el peine de madera descansando junto a su plato como un emblema silencioso de su vínculo. En un rincón de su rancho se fueron echando nuevas raíces, nutridas por la confianza mutua, la paciencia y la amabilidad que unían la historia y el idioma. Y en el silencio de la noche, cuando el viento sacudía las vigas, ninguno de los dos estaba solo nunca más. Dusty Creek se agitó con susurros mucho antes de que saliera el sol. En pueblos como este la noticia corrió rápido. Más rápido que los trenes, más rápido que la verdad. A la hora del desayuno, todos los bares y tiendas de artículos secos estaban llenos de la misma música. Morgans se consiguió una esposa china. Lo dijeron con desprecio, con risa, con incredulidad. Llegó a todos los porches y mesas de póker. A nadie le importaba que ella fuera tranquila o pequeña o que caminara con la mirada baja. Solo vieron una diferencia y la juzgaron. Al mediodía, Lia salió a la calle principal para buscar suministros. Su faja ribeteada de seda atrapaba la delicada luz del sol contra el polvo. Sintió que el silencio se acercaba a ella mientras pasaba, la quietud antinatural de unos ojos que se detenían demasiado tiempo, de cabezas que giraban pero no hablaban. El susurro de las botas raspando la madera la siguió como un fantasma. Cerca del salón, un grupo de hombres le bloqueó el paso. El whisky les enrojeció el rostro. La crueldad brillaba en sus sonrisas. Oye, Teresa, dijo una con sarcasmo, distorsionando su nombre de forma extraña. ¿Trajiste alguna bola de masa? O tal vez Morgan lo tiene en sus mangas. Otra intervino. Betty pagó menos que él por esa mula suya. Lia agarró su cesta con más fuerza, con la mirada baja, la dignidad ardiendo silenciosamente en su silencio. Un hombre se tambaleó hacia adelante, inclinado en una reverencia burlona. Vamos, cariño. Danos un vistazo. $50 deben haber comprado algo que valga la pena ver. La risa aumentó. Los demás aplaudieron y resoplaron. Liwa retrocedió, con la cesta temblando en sus manos. Parpadeó para contener las lágrimas. Entonces, de repente, él estaba allí. James. Sin palabras, solo su presencia. Solo el firme apretón de su mano sobre la de ella. Solo el acero de su cuerpo interponiéndose entre ella y ellos. La multitud se quedó en silencio. Nadie habló ahora. James no levantó la voz. No lo necesitaba. Sus ojos, ocultos bajo el ala de su sombrero, dijeron suficiente. Se giró, manteniendo a Leegua cerca, y la acompañó por la paseo marítimo. Ella lo siguió, apenas respirando. En casa, el silencio persistía, pero era más cálido.
James la acompañó hasta la mesa de la cocina. Ella permaneció en silencio. Él se arrodilló para quitarle la zapatilla, atándola con cuidado. Ella se llevó una mano al pecho, incapaz de sostener su mirada. Luego, lentamente, cruzó la habitación. De dentro de su abrigo, desenvolvió una desgastada Biblia encuadernada en cuero y la colocó ante ella. Ella lo miró perpleja. Él la abrió. Dentro había un documento doblado. Liwa se quedó mirando. Era un certificado de matrimonio, su nombre junto al suyo en letras inglesas lentas y cuidadosas, firmado, atestiguado, real. Extendió la mano, sus dedos revoloteando sobre el papel, luego lo tocó suavemente. Su nombre en tinta, no susurrado, no transmitido en secreto, escrito. James habló, en voz baja, firme. Tendremos una ceremonia. Si tú lo deseas, no por el pueblo. Por ti. Ella lo miró con los ojos abiertos. ¿Por qué?, preguntó, apenas audible. Él se acercó, apartándole un mechón de pelo de la cara. Porque te mereces algo mejor. ¿Qué escaleras? Porque creo en quién eres. Y porque... Su voz se quebró levemente. Porque te amo. Ella apretó el certificado contra su pecho, con lágrimas brillando. Sí, susurró. Quiero eso. James colocó el papel sobre una página limpia de la Biblia y la cerró con suavidad y reverencia. Se sentaron a la mesa, el viento soplaba débilmente afuera, el fuego crepitaba en la chimenea. Él tomó su mano de nuevo. Ella no la apartó. En esa cocina, el amor no era ruidoso. No era grandioso. No necesitaba serlo. Simplemente era. Y en el pecho de Leah, algo arraigó, algo fuerte y firme, y finalmente suyo. El sol se alzaba suavemente tras la cresta, rozando el cielo con suaves tonos rosas y dorados, como si también comprendiera la serena serenidad del día. Bajo las ramas extendidas de un viejo roble detrás de la casa, James esperaba. Se había peinado, afeitado con cuidado y llevaba el mismo abrigo negro que había llevado a la boda de su hermano casi una década antes. Le quedaba ajustado. Los hombros ahora, pero limpios, respetuosos. Li Hua entró en el claro momentos después. Su vestido era de lino marfil sencillo que había pertenecido a la difunta madre de James, reajustado y cosido a mano por sus propias manos pacientes. No llevaba velo, solo una pequeña peineta tallada en cedro que le sujetaba el cabello. Sus mejillas estaban sonrojadas, no por el maquillaje, sino por el viento matutino y la tímida anticipación. Se quedaron de pie bajo el roble, cuyas ramas crujían suavemente sobre ellos, y esperaron en silencio. La única otra alma presente era el reverendo Moore, un predicador itinerante jubilado que había bautizado a medio valle. Llevaba un cuello desgastado y olía ligeramente a tabaco y lluvia seca. Su voz, al hablar, era tan firme como el árbol bajo el que se encontraban. No hay coro, dijo con suavidad, abriendo una pequeña Biblia. No hay bancos, pero el Señor escucha mejor cuando solo hay corazón y tierra. James tomó las manos de Leah entre las suyas y sus dedos se cerraron alrededor de los suyos con un ligero temblor. La miró, no solo la mujer que una vez tembló en el calor de una plaza, pero la mujer que ahora lo miraba con la confianza forjada por días de silencio y tardes llenas de aprender un idioma juntos. «Has traído más vida a esta tierra que la lluvia», susurró. Ella sonrió y, por primera vez, susurró, «Gracias por no dejarme donde me dejaron». El reverendo Moore pronunció las palabras, sencillo y sagrado. No intercambiaron anillos, pero cuando los declaró marido y mujer, James metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le colocó una cinta de seda roja alrededor de la muñeca. «De la cesta de tu madre», murmuró. «La dejaste en el armario de la esquina». Ella miró la cinta, se la llevó a los labios y asintió. Después, compartieron té en tazas de porcelana desportilladas en el porche. Sin invitados, sin música, solo el suave susurro de la hierba seca y el ocasional crujido del roble tras ellos. El té estaba caliente.
El silencio fue suficiente. Entonces James se levantó, tomó una pala junto al porche y señaló el lugar que habían despejado. El día anterior. Juntos plantaron un ciruelo rojo joven. Sus raíces estaban envueltas en arpillera, sus hojas apenas brotaban. Liuan se arrodilló a su lado, cepillando la tierra con las manos desnudas, con su vestido de novia colgando en la tierra. Susurró algo en chino, una bendición o tal vez una oración, y palmeó la tierra alrededor de las raíces. Lo regaron juntos. Al día siguiente, colgó una pequeña campanilla de viento de bambú junto a la puerta. Había estado escondida en su baúl desde su llegada, envuelta en tela, silenciosa hasta ahora. Cuando el viento soplaba, emitía tonos suaves y agudos, como una risa lejana o un recuerdo hecho de luz. Cada vez que sonaba, James levantaba la vista de donde quiera que estuviera, remendando la cerca, removiendo la avena, cepillando a los caballos, y sonreía. Esa noche, al anochecer, James sacó un cuchillo de su cinturón y caminó hacia el porche. Lia lo siguió, curiosa. Se arrodilló ante la viga de madera junto a la puerta y talló lenta y cuidadosamente. Ella estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados sobre el pecho, conteniendo la respiración. Su garganta. Trabajó hasta que el sol se desvaneció. Y cuando retrocedió, ella vio lo que había escrito. Hogar de James y Lia, donde nadie está en venta. Se quedó sin aliento. Tocó la talla con las yemas de los dedos, recorriendo cada letra. Una lágrima se deslizó por su mejilla y se posó en el grabado reciente de la palabra hogar. Él la miró. Ahora también es tuyo, dijo simplemente. Ella no respondió con palabras. En lugar de eso, lo envolvió con sus brazos desde atrás, apoyó la cabeza entre sus omóplatos y cerró los ojos. Por primera vez la tierra se sintió quieta. No como una jaula, no como una estación entre dos extremos de escape, sino como tierra antes de plantar, como un corazón listo para echar raíces. Y cuando el viento volvió a soplar, las campanillas de bambú respondieron suaves y claras, como si ellas también estuvieran finalmente en casa. Los años pasaron como el viento rozando las llanuras, tranquilos, seguros, moldeando la vida sin pedir permiso. El rancho Morgan no creció a través del ganado ni de la superficie cultivada, sino a través de momentos de tranquilidad. El ciruelo rojo florecía cada primavera. James construyó un banco debajo de él. Liwa plantó jazmín a su lado. Se sentaron juntos en el fresco crepúsculo, dejando que el viento y las campanas hablaran por ellos. Volaron a Frankfurt y durante los meses de invierno dejaron que el viento y las campanas hablaran por ellos. Dusty Creek también cambió. Todo comenzó el día que Lia se encontraba en la trastienda de la iglesia ofreciendo enseñar a los niños cómo escribir sus nombres en chino. No se trata solo de escribir, les dijo a los padres indecisos. Es memoria. Al principio vinieron solo unos pocos, luego más. Enseñó pinceladas, paciencia, significado. La llamaban señorita Lee. Un estudiante se destacó. Rosa, tranquila, sin sonreír, huérfana después de que su madre muriera y su padre desapareciera a lo largo de las vías. Nadie la quería, pero Lee Huasi trajo a Rosa a casa una tarde lluviosa. James no lo cuestionó. Secó los zapatos de Rosa, le entregó un caballo de madera y le preguntó suavemente, ¿te gusta el té? Rosa asintió una vez y se quedó. Esa noche, viéndola leer tranquilamente en el sofá, James dijo, es pequeña, pero llena toda la habitación. El pueblo también se suavizó. Ya no se habla de la novia china ni del viudo solitario, solo de los Morgan. Los lugareños comenzaron a llamar a su hogar la casa de las primeras sonrisas. Li Hua nunca explicó el pasado. Cuando le preguntaban por qué se quedaba, por qué amaba esa tierra dura, solo respondía, porque no me dejaron atrás. Una tarde, Rosa se subió al columpio del puerto que estaba a su lado. «Mamá». Ella preguntó, «¿De verdad te vendieron?» Lia hizo una pausa y luego asintió. «Sí, hace mucho tiempo». «¿Te puso triste?»
Ella sostuvo suavemente la mano de Rose. Así fue. Pero entonces se levantó un hombre, no para comprarme, sino para darme un nombre, no con dinero, sino con bondad. Los ojos de Rose parpadearon. Entonces, ¿te dio un hogar? Sí. Liwa sonrió. Exactamente. En ese momento James salió al porche, sacándose el aserrín de las mangas. ¿Está todo bien? Lia asintió. Estábamos hablando de comienzos. Más tarde, después de que Rosa se fuera a dormir, James encontró a Lee Hua junto al fuego, sosteniendo el dibujo que ella había hecho hacía mucho tiempo. El pueblo en llamas, el rostro de su hermano. Lo conservaste, dijo suavemente. Tenía que hacerlo, respondió ella. Es donde empecé. Pero ahora, volvió a colocar el papel en la caja de madera junto al peine, la cinta y una flor de ciruelo seca. Ahora sé a dónde voy. James le tocó la mano. ¿Conmigo? Contigo, con ella y con cualquier otra persona que necesite un lugar. Él sonrió. Necesitaremos una mesa más grande. Construiremos una, dijo. Afuera, las campanas bailaban. Dentro, el fuego brillaba cálido. Y por primera vez desde aquel día en la subasta, Liwa supo que pertenecía allí. No a un hombre, no a un pueblo, sino al amor. Si la historia de un hombre que solo quería la paz y una niña vendida como propiedad pero a quien le devolvieron su nombre y un hogar te conmovió el corazón, no olvides suscribirte al canal Wild West Love Stories. Aquí contamos historias de amor escritas en polvo y silencio, pero que arden profundamente, donde las promesas se cumplen, no con palabras, sino con acciones, y donde el amor, una vez elegido, sobrevive al tiempo y al miedo. Encontrarás más que romance. Encontrarás personas que se mantuvieron juntas cuando el mundo les dio todos los motivos para no hacerlo. Historias de amor del lejano oeste donde los corazones pertenecen a aquellos que se atrevieron a amar a través de las fronteras, la sangre y el silencio. Nos vemos en la próxima historia.